Bendiciones en esta noche, estimados hermanos y amigos. Es un motivo de gozo poder saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acá transmitiendo en vivo desde la Iglesia Fuente de Vida en la ciudad de Baton Rouge, Luisiana. El propósito es llevar la palabra de Dios hasta sus hogares, el evangelio que cambia vidas. En esta noche es un enorme gozo para mí estar junto a un hermano que es miembro de nuestra iglesia y está muy activo en nuestra iglesia, y es nuestro hermano Roberto Alemán, ¿verdad? Es parte de la membresía de la Iglesia Fuente de Vida, y hemos decidido hoy pues hacer esta transmisión para compartir con ustedes todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Así es que, hermano Roberto, diríjase en esta noche a todos los hermanos. Sí, buenas noches. Para mí es una bendición. Le doy primeramente las gracias a Dios por darme la oportunidad y gracias también al hermano pastor. Espero de que sea de mucha bendición para todos ustedes. Buenas noches. Amén. Qué bendición. En esta noche, estimados hermanos y amigos, queremos tratar un tema con cada uno de ustedes que es los resultados del pecado en la vida del hombre. ¿Qué es lo que el pecado produce en la vida del ser humano? Recordemos que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. La desobediencia, bueno, no de un hombre, sino de su mujer, de Eva, la cual indujo después al hombre a pecar. Usted sabe, hermano Roberto, que hemos estado viviendo una pandemia. Sí, amén, así es. Sí, una pandemia que ha venido a trastornar al mundo, ¿verdad? Pero fíjese, hermano Roberto, que desde hace miles y miles de años entró al mundo algo más peor que esta pandemia, y fue el pecado. Amén. Sí, amén. El pecado. El pecado vino a contagiar a toda la humanidad. Es decir, que cuando Adán y Eva pecaron, hermano, en el huerto del Edén, fue como que explotara una bomba atómica a nivel mundial, ¿verdad? Amén, así es. Sí, porque el hombre pecó y fue separado del huerto, ¿verdad? Y lógicamente también se constituyó en enemigo de Dios. Porque si habrá algo que el pecado produce, es que hace que el hombre se convierta en enemigo de Dios. Pero vamos a ver a continuación, hermano Roberto, aquí a la luz de la Biblia, algunas cosas que el pecado hace en el hombre. En primer lugar, la Biblia dice en San Juan 8:34, hermano, vamos a ver si está ahí. Dice que el pecado esclaviza al hombre, ¿verdad? Sí, amén. Sí. San Juan 8:34. La Biblia dice de que el pecado esclaviza al hombre, Sí, ¿verdad? amén, así es. Sí. Vamos a ver qué dice la palabra en esta hora. Sí, amén. La palabra de Dios dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Es esclavo del pecado. Por eso es que podemos ver a personas que tienen vicios. Vicios del alcohol, vicios de las drogas, vicios de ir a botar el dinero a los casinos. Imagínense, hermano. Y ellos dicen, hermano pastor, yo quisiera ser libre de todo esto, dicen, pero no puedo. Quisiera yo abandonar estos vicios, pero no puedo. Pero ¿sabe por qué no puede? Sencillamente porque es esclavo, Sí, amén. del pecado. Así es. Y recordemos, hermano, que una persona esclava no se domina ella sola. Amén. Sí, sino que es llevada para donde su amo lo lleva, valga la redundancia, ¿verdad? La persona esclava no se domina ella sola. Entonces, el pecado esclaviza al hombre, y el hombre no se manda a sí mismo, no se domina a sí mismo, sino que es llevado, es dirigido por los impulsos del pecado. Amén.
Sí, por ejemplo, hermano, si usted y mi persona vamos a evangelizar a la calle, ¿verdad? A la gente, y le invitamos a la iglesia, lógicamente, por respeto, muchos nos van a decir que van a venir. Así es, amén. Sí, Sí. pero no vienen, ¿verdad? No vienen, se queda usted esperando y la gente no vino a la iglesia. Los invitamos. Pero si más tarde les invitó otro al baile, Sí. sí, Corriendo se van. a la cantina, ¿verdad? Allá la gente va corriendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah, es que son esclavos del pecado. Imagínense la gran diferencia que hay. Desprecian la invitación a la iglesia, donde van a venir a recibir palabra de Dios, Amén. donde van a encontrar restauración para sus vidas y para sus familias, ¿verdad? Y la gente desprecia estas clases de invitaciones. ¿Para qué? Para recibir y atender invitaciones de ir a una barra, a un nightclub, a un baile, donde van a ir a dejar el cheque, a gastar. Entonces, ¿pero por qué la gente actúa de esta manera? Es porque la Biblia aquí lo dice, que el que practica el pecado dice que es esclavo del Amén. pecado. Amén. Amén. Pero tenemos una buena noticia esta noche nosotros. Si el pecado esclaviza al hombre, vino alguien a liberar al hombre. Amén. Amén. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo. Amén. Él dijo en su palabra, así que si el Hijo os libertare, dijo él, seréis verdaderamente Libre. libres. Sí, amén. Entonces, nosotros estamos aquí no como grandes santos en ningún momento, ¿verdad? En la iglesia no hay gente así santísima en ningún momento. Somos gente imperfecta. Sí, amén. ¿Sí? Las iglesias están compuestas por gente imperfecta, buscando a un Dios y siguiendo a un Dios perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? Es que el Señor nos ha libertado. Así es, amén. Sí, y yo pienso que sí es cierto, no, todos nosotros tenemos áreas que día a día, o sea, le fallamos al Señor. De una u otra manera, yo pienso que le fallamos al Señor, porque como usted acaba de decir, hermano pastor, que nadie es perfecto. Sí, Todos le fallamos de una u otra manera a Dios, pero tenemos abogados, o sea, es el abogado que tenemos que nos perdona nuestros pecados, siempre y cuando venimos humillados delante de Dios. amén. Así es, hermano. Y fíjese, hermano Roberto, que hay gente que dice, a mí me lo han dicho y quizás a usted también. Y dice, no, yo a la iglesia no voy, porque esa iglesia está llena de gente hipócrita, gente falsa, gente aquí, y empiezan a hacer un listado grande de los defectos de la iglesia. Ahora yo le digo, pues que de eso se trata. Amén. Sí, Así es. de eso se trata. De esa clase de gente están compuestas las iglesias. Eso fuera como que usted diga, yo no voy a ir a ese hospital porque ahí solo hay enfermos. Pues que para eso son los hospitales. Amén, claro. ¿Verdad? Sí. Para eso son. Mientras estemos en esta tierra, no hemos alcanzado la perfección. Vamos Amén. a fallar al Señor en una u otra manera. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Es cada día ir mejorando, ¿verdad? Amén. Mejorando. Amén. Pero el Señor nos ha libertado. Una de las bendiciones grandes que gozamos los cristianos es que tenemos la libertad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Y justamente, hermano, este mes se celebra la libertad, ¿verdad? De la independencia Amén, claro. en nuestros países. La gente celebra este mes como el mes de la independencia de nuestros países, que fue libre. Pero hay una libertad mejor todavía que el Señor quiere darte, estimado amigo, y es que Él quiere liberarte de tus pecados, de los vicios que te agobian. Ese vicio que tú dices que no puedes dejar, ese vicio de la droga, ese vicio del alcohol, ese vicio del cigarrillo, ese vicio del casino que tú no puedes dejar, ven a Cristo. Él te va a hacer libre. Amén. Ven a Cristo, Él te va a liberar y para siempre. Una de las cosas que yo puedo decirle a cualquiera, hermano, a cualquiera que esté en problema y que está en vicio y es esclavo de algo, que pruebe a Cristo. Amén. Sí, que lo pruebe. Y si Cristo no le resuelve nada, pues que lo deje. Pues sí, comprobarlo. Pues. Así, comprobar. Pero no creo yo que el Señor no le ayude, ¿verdad? Amén. No creo, porque el Señor tiene la respuesta para todo. Para todo. Amén. Pero si usted dice, no, ya hasta Dios provee, ay, no me ayuda.
ahora, pues déjelo, pues entonces no tiene remedio usted, pero lo dudo. En Cristo todo tiene solución. Todo, amén. Así Amén. Ahora, son dos voluntades que se tienen que unir para dejar un vicio y para ser libre. Número uno, la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Amén. quiere rescatar al hombre. Y número dos, la voluntad y el esfuerzo de la persona. Amén. Sí. Porque de nada sirve que Dios quiera rescatarlo y usted todos los sábados se alista para irse al baile. ¿Verdad? Que no tiene sentido. Sí, lo bonito de todo esto es que Dios no presiona a nadie. Así es. Dios, somos libres Sí. para decidir por cuál camino. Así es. Amén. Él mismo, Jesucristo, cuando anduvo en la tierra decía, si alguno quiere Amén. venir en pos de mí. Si alguno quiere. Eso significa que el Señor, como dice el hermano Roberto, respeta, ¿verdad? La decisión de las personas. Y usted ha tocado un punto bien clave, hermano Roberto, y es que el seguir al Señor y estar en la iglesia es de voluntario, fíjese. Amén. Así es. Sí, esto es de voluntario. Aquí nadie va a estar obligado, aquí nadie va a estar a la fuerza, aquí nadie va a estar presionado. Es una actitud de voluntad. De voluntad. Así es. Amén. Amén. El Señor mismo dijo en su palabra, ya dice en Apocalipsis 3:20, dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Así es. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, dice, entraré a él, dijo el Señor, cenaré con él. ¿Y qué más dice? Y él conmigo. Y él conmigo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a otro texto, hermano. Algo más que el pecado produce en el hombre. Léame ahí, hermano, Romanos capítulo 3 y versículo 23. Romanos, gloria al Señor, capítulo 3 y versículo 23. 3:23. Sí. Gloria al Señor. Aquí está. Sí. Sí, la palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahí vamos al segundo paso, que es el pecado. Y es que el pecado separa al hombre de Dios. De Dios. Amén. Así es. Aquí lo dice claramente la palabra. Por cuanto todos. Y mire, hermano Roberto, aquí hay una frase bien importante. Dice todos. Todos. Así que aquí no hay santo papa. Aquí no hay nadie. Aquí Sí. no hay nadie, ¿verdad? Dice, por Todos. cuanto todos pecaron. Es decir, todo ser humano ha nacido bajo el pecado. Dice, por cuanto todos pecaron. Y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es lo segundo que el pecado produce en el hombre y la mujer? Es que lo separa Eso para de Dios. de Dios. Amén. El pecado viene a ser esa división entre el hombre Y Dios. y Dios. Amén. Amén. Y no importa que el hombre haga buenas obras, porque la gente, hermano, como que quiere esconderse en las buenas En obras. las buenas obras. Sí. Sí, y fíjese que, de hecho, ahorita yo estaba platicando, antes de venirme para acá, estaba comentando con mi esposa de los versículos y dice, todos, Sí. aquí dice todos. Y Todos. le digo a mi esposa, y realmente le digo que el único que no, pienso yo, que no conoció el pecado aquí fue Jesús. Así Y es, el vino aquí único. como 100% hombre y él fue el único que no conoció el pecado. Sí. Y de ahí todos, dice. Todos. ¿Verdad? Y Así es. sí, tremendo. Todo ser humano que ha venido a este mundo viene bajo bajo la influencia, la Amén, cobertura de pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya cuando la persona entra a una edad, cuando ya tiene conocimiento y sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, por eso es que se le pide lo que se llama como la oración de arrepentimiento. Así es. Amén. ¿Verdad? Sí, para que la persona pueda confesar sus pecados y que el Señor lo perdone, porque todos hemos pecado. Alguien dice, no, yo me crecí en el Evangelio. Hay gente que así dice. Mi papá, mi mamá, todo el tiempo me mantuvo en la iglesia. No he tomado nunca, no sé qué es un cigarrillo, no sé qué es una cerveza. Está bien, y los felicito, pero eso no lo excluye que haya nacido en pecado. Así es, porque eso Sí. es individual. Es individual. Sí, amén. Así, entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué significa la palabra destituido? Separado. Separado, amén. Usted sabe, hermano, que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo primero que el Señor hizo fue expulsarlos del huerto. Amén. Sí, porque el huerto era un lugar santo, un lugar sagrado. Y ya esta pareja había pecado y no podían estar ya Así es. en ese lugar tan santísimo, ¿verdad? Amén. Entonces, el pecado separa al hombre de Dios.
Es más, hermano, el pecado, cuando un creyente peca, porque un creyente también peca, si se descuida, Satanás le toma ventaja y puede pecar. Amén. Sus oraciones no son oídas por el Señor. Así es. Sí, sus oraciones tienen estorbo, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Isaías, dice el Señor, por cuanto vuestras iniquidades, dice, han hecho separación entre vosotros y Dios, ¿verdad? Entonces el pecado hace también que la oración no suba hasta la presencia del Señor. Así es, y la palabra dice, hay una parte de la palabra que dice que si uno tiene, dice, algo contra un hermano y va a ofrendar, sí, dice que primero dice que arreglemos nuestras, y deja tu ofrenda y después vienes a ofrendar porque, o sea, es tremendo. ¿Me entiendes? Es tremendo, o sea que la Biblia, hermano, como que nos pone entre la espada y la pared, así es. ¿verdad? Sí. Imagínense entonces el pecado, ¿verdad? El pecado. Y el pecado es algo tan atractivo. Nadie puede decir que el pecado es amargo. No, el pecado es atractivo. Amén. Siempre la oferta se la va a poner atractiva. Amén. Sí, siempre la oferta se la va a poner bonita, agradable. Por ejemplo, cuando Eva pecó, dice que la fruta era agradable a los ojos. Y dice que era deliciosa para comer. Imagínense. Entonces, el pecado así es. Yo no sé, hermano Roberto, de dónde ha salido esa idea de que los artistas o los pintores presentan a un diablo feo con cacho y cola. No, para nada, es cierto. A ver de dónde va. Sí, a ver de dónde. Lo presentan tan, pero tan feo, con cacho, cola, algo horrible. Y dicen, este es el diablo, cuidado con él. Se equivocan. El diablo no se presenta así. El mismo apóstol Pablo dice de que el diablo se disfraza, dice, como ángel de luz. Sí. Él se presenta de la manera más atractiva. ¿Para qué? Para atraer, para seducir, ¿verdad?, a la persona. Si alguien está en la iglesia, Satanás está interesado en sacarlo de la iglesia, ¿verdad? Satanás está interesado en arrebatarle esa vida al Señor y a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que ese es el trabajo de él. Sí, y yo pienso que el diablo, que el Señor lo reprenda, pienso que él sabe cuáles son nuestras debilidades. Sí. Él conoce cuál es mi debilidad, cuál es la de usted, cuál es de Sí. todo, y él sabe y por ahí nos va a atacar. Así es, sí. El diablo, hermano, nos conoce. Él es un enemigo estratégico. Así es, amén. Sí. Conoce cuál es nuestro lado débil, ¿verdad? Conoce cuál es, como dice un dicho bien popular en El Salvador, y yo creo que en Centroamérica, el diablo conoce de qué lado cojeamos. Así es. Y por ahí nos ataca. Por ahí. Si un hermano es enojado, padece de ira, Satanás le va a tentar con ataques de enojo contra su familia. Así es. Si un hermano o hermana es celosa o viceversa, padece de esa enfermedad de celo, Satanás lo va a atacar por el celo. Así es. Si una persona es ambiciosa al dinero y nunca se llena, Satanás le va a presentar ofertas de ¿qué? De dinero. De dinero. ¿Verdad? Entonces, Satanás busca la manera de que el hombre y la mujer fracase. Amén. De cualquier forma. Por eso es que cada día nosotros debemos de tomarnos de la mano del Señor. Amén. Para que sea Él que nos ayude a seguir adelante. Porque literalmente sin Él nada somos, hermanos. Así dice, la Biblia dice, la palabra dice que apartado de mí nada podemos hacer. Así es, así dijo el Señor. Sin mí dice, nada podéis Nada podéis hacer. Así es que si estamos perseverando hasta este día nosotros, hermanos, es porque Dios ha sido grande. Amén, así es. ¿Verdad? Así es. Ahora vamos a ver otro texto, hermano. Lo que dice ahí Romanos capítulo 6 y versículo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Ese es el tercer resultado del pecado en la vida del ser humano, es que produce muerte. Muerte, amén. Sí, produce muerte. Ahora, cuando hablamos que el pecado produce muerte, hermano, nos estamos refiriendo a dos clases de muerte. Primero, a la muerte espiritual. Así es. Sí, a la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual?
es aquella persona que anda sin Dios. Es aquella persona que está, la Biblia lo llama, muertos en delitos y pecado. Así es. Esa es una muerte. Y la otra muerte que el pecado produce en la vida del hombre es la muerte física, ¿verdad? La muerte física. El hombre se desgasta en los vicios, está dañando su organismo, está dañando su hígado, está dañando sus riñones, y eso lo conduce a la muerte. Por eso dice el texto que dio lectura a usted, hermano. Dice, porque la paga del pecado es Muerte. muerte. Pero hay una noticia muy agradable en esta hora para todos. Es que mientras Satanás ofrece muerte, mientras Satanás ofrece lloro y luto, dolor, Cristo vino a ofrecer vida. Así es. Amén. Amén. Cristo vino a ofrecer vida. Y Él en su palabra dice, porque yo he venido para que tengan vida, dijo el hermano. Amén. Sí, y la tengan en abundancia. Entonces, imagínense, hermano Roberto, en los países nuestros, en Centroamérica, ¿cuántos jóvenes mueren en las pandillas? Sí. Sí. Y fíjese que yo he conocido como 3 casos aquí de 3 personas que anduvieron perseverando Sí, y tenían privilegio en sus iglesias y hoy en día ya no están, ya no están. murieron. Sí, Entonces, por eso dice, la paga del pecado es muerte. así es. Sí, así es. Hay que tener uno mucho cuidado y tratar, o sea, de perseverar todos los días porque Pedro, no sé, alguien le preguntó a Jesús que quién podría ser salvo, le dice, el que persevere Hasta el fin. hasta el fin. Sí, este será salvo. Sí. Entonces, si estas personas estuvieran en la iglesia, yo le aseguro que aún estuvieran con vida. Amén, yo pienso Sí. que es lo mismo, sí, ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar seguro. seguro. Sí, la iglesia es el único lugar seguro Amén. para todos. Entonces, la persona cuando, vaya, por ejemplo, cuando una persona ya deja a Dios, se descuida espiritualmente, se alejó de Dios, empezó a andar en los vicios, empezó a andar en malos pasos en este mundo, cualquier momento le puede suceder algo lamentable. Así es. Sí, Amén. cualquier momento le puede suceder algo lamentable. Yo he tenido la experiencia de aconsejar jóvenes, hermano, aquí, antes, y se descuidaron, dejaron de venir a la iglesia, luego empezaron a tomar, empezaron a andar en sus locuras del mundo, de la juventud, los paró el policía, les agarró con cervezas en el carro, algunos tomados. ¿Qué sucedió? Fueron a la cárcel, después de estar presos, después de salir de cárcel, directos a su país con una deportación, porque el tomar acá y manejar es un delito gravísimo, que eso es tremendo. Así es, amén. Sí, entonces, ¿pero por qué? Es que estaba bien en la iglesia. Sí, Amén. estaba bien en la iglesia y era el lugar donde Dios lo quería tener. Pero la gente, mi estimado hermano, no entiende, ¿verdad? ¿Hasta cuándo la gente viene a entender? Hasta que le pasó Sí, hasta, la situación. amén. Hasta cuando ya tiene problemas, sí. Hasta cuando ya tiene problemas. Así es. ¿Por qué? Porque algunos me dicen, hermano pastor, ore por mí, porque me deportaron por andar tomado, por andar en los vicios. Ore por mí, pastor, porque al llegar otra vez a Estados Unidos, le aseguro que solo a congregar me voy a ir. Eso lo hubiera pensado antes. Amén. Antes, y usted tocó algún tema, un punto bien. Fíjese que cuando yo venía para acá, hace muchos años, Sí, hermano. yo la verdad que yo no conocía nada de Dios. Sí, Y no le prometí nada porque no conocía, no sabía quién era Dios. sí, Y porque a mí me criaron en otras cosas, creyendo Sí. otras cosas. Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque estoy en los caminos de Dios y me siento, gracias a Dios, bien porque, como usted dijo, es el lugar más seguro, así es. la casa de Dios. Sí, es el lugar más seguro, la casa del Señor. Ya una vez salido de los caminos de Dios, ya una vez salido de la iglesia, vamos rumbo al fracaso. Al fracaso, y es costo levantarse. Yo he visto muchas personas que se salen del camino de Dios Sí, y jamás se vuelven a levantar. no vuelven a No vuelven, levantar. porque es muy complicado. Sí, es más fácil que venga el evangelio de un amigo Amén. que nunca ha sido cristiano Así es. y no una persona que ya es conocedora
de la palabra. Porque para empezar, si usted va a evangelizarlo o a animarlo, le va a salir con el cuento que ya lo sabe todo. Sí, más bien uno sale evangelizado por ahí. Si uno sale evangelizado, Así ¿verdad? es. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo obra, el enemigo atrapa a la persona y las consecuencias, hermano Roberto, son lamentables. Sí, amén. Sí. Por eso hacemos un llamado a los hermanos de las diferentes iglesias, no solo de la iglesia Fuente de Vida, de toda la iglesia cristocéntrica de sana doctrina, donde se predique el evangelio. Siga adelante, persevere, ¿verdad? No se desanime, no se quede. Si bien es cierto, hemos estado viviendo y estamos saliendo de una pandemia que fue grave en todo el mundo, pero ya a estas alturas del tiempo, ya las iglesias están empezando a abrir. Así es, ya no hay excusas para... Ya no hay para eso. excusa para que ustedes se congreguen. Entonces, congréguese, ¿verdad? Congréguese. Y el beneficio es suyo. Amén. Sí, el beneficio es para usted. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y estos hermanos por qué tanto insisten que uno se congregue? Pues mire, hermano, si uno no pierde nada, ni gana nada. Nada, amén. Sí, el beneficio es de la persona. ¿Por qué? Porque va a estar cerca de Dios, va a estar sirviéndole a Dios, va a estar, aquí si cabe, bajo la cobertura, pero de Dios. Así es. Así Amén. es, de Dios. Hay un texto, hermano, que voy a pedir que lo lea, hermano Roberto, es Romanos 5:12, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a leer para ver qué nos dice. Romanos 5, 12, sí. Así es. Romanos 5:12. Sí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. La muerte, ¿verdad? Es la que castiga al hombre, Amén. ¿verdad? La muerte es el resultado de una vida sin Cristo. Amén. Entonces, pero aquí no estamos para predicarle muerte. Aquí estamos para presentarle al Cristo de la vida. Amén. Amén. Al Cristo de la vida. Si usted que nos está viendo, o usted que después va a quedar viendo este video porque siempre queda grabado, no le encuentra solución a sus problemas, ¿verdad? Ya lo buscó por todas formas. Hay quien hasta los brujos va. Lamentablemente eso pasa. ¿Verdad, hermano? Amén, así es. Sí. Queremos decirle que el Señor tiene la respuesta para todos sus problemas. El Señor tiene la solución para todos sus problemas. ¿Qué es lo que usted necesita? Venir a Él. Amén. ¿Sí? Venir a Él. Imagínense, en la iglesia hay de todo. En las iglesias hay gente que ha sido drogadicta. Sí. Hay gente que ha sido borracha, hermano, crónica, ¿verdad? Y no estamos aquí para inventar o decir cosas que no son. Es una realidad. Pero ¿quién nos tiene hoy en la iglesia? Bien vestidos, bien presentables, bien decentes. El Señor. El Señor. Amén. Sí, el Señor. Entonces, por eso, mi estimado hermano y amigo, nosotros le decimos a los que son cristianos, sigamos adelante. Y a los que aún no tienen, no han aceptado al Señor, les decimos, aún es tiempo de salvación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Así es. Yo pienso que esto de la pandemia nada más fue el principio. Yo pienso que vienen tiempos muy complicados y Sí. hay que estar agarrado de la mano de Dios porque es el único que nos puede librar. Amén, es el único, hermano, sí. Pero qué lamentable, hermano Roberto, que la gente solo se acuerda de Dios en tiempos de dificultades. Así es, amén. Sí, en tiempos de pandemia. Imagínense, yo recuerdo ahí por abril, que fue un mes crítico, abril fue un mes tremendo, que la pandemia estaba en su mejor momento atacando a la humanidad. Todo el mundo decía, ay Dios mío, Dios aquí, Dios allá. Todo el mundo con la mirada al cielo, pero ahora como que ya se olvidó ese Dios. Así es. Sí, ya se olvidó. Otra época donde la gente, todo el mundo clama a Dios que nos proteja, es época de huracanes. Amén. Y yo pienso que los problemas y las pruebas, yo pienso que no es para alejarnos de Dios. Yo pienso, es mi forma de pensar, que las pruebas y los problemas es para acercarnos más a Dios. Así es.
Sí, porque si tenemos problemas, si tenemos pruebas y nos alejamos de Dios, lo que hacemos es aumentarlos. Sí, es más complicado. Sí, es más complicado. Tomando decisiones a la ligera, ¿verdad? Pero si nosotros nos acercamos más a Él, en Él vamos a encontrar todas las respuestas que buscamos. Amén. Sí, todas las respuestas. Entonces, mi estimado hermano, sigamos adelante. Si usted vive en Baton Rouge, Luisiana, y desea encontrar una iglesia para reunirse, aquí estamos nosotros. Visítenos. Somos una iglesia cristocéntrica, de sana doctrina. No somos perfectos. No nos consideramos santos. No queremos imponer a otro nuestro criterio. El verdadero criterio está en la palabra. Amén. Aquí está. Vengan, visítenos. Pero si cerca de su casa hay una iglesia también de sana doctrina y cristocéntrica, y usted considera que es mejor ahí, pues vaya también. Lo importante es que usted reciba palabra de Dios. Amén. Sí, eso es lo importante. Así que en esta hora, hermano Roberto, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por todas las personas. Sabemos que hay necesidades dentro del pueblo. Dentro de la iglesia hay enfermedades, hay problemas, hay tantas cosas. Y no lo dudamos que también hay amigos que necesitan, ¿verdad?, de Dios. Amén. Sí, vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, Señor, Padre Santo, en esta hora Jesús. venimos delante de tu presencia. vamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos permite de estar aquí, en donde hemos estado compartiendo tu palabra. Gracias. Señor, bendice grandemente a cada uno de los hermanos que han estado pendientes y a los amigos también. Bendice a aquellos que después, posteriormente, estarán viendo este video. Bendice a nuestro hermano Roberto Alemán, que me ha acompañado hoy, y a toda la iglesia, Señor. Bendícenos grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos recordar a la iglesia que mañana sábado 19 de septiembre tenemos nuestra hermosa vigilia. Así que es importante invitar, ¿verdad?, Sí, a las personas. Amén. Sí. Así es que Dios les bendiga a todos. Les vamos a dejar con un himno, una alabanza ahí, para que podamos deleitarnos en el Señor. Pasen una feliz noche y bendiciones. Amén. Amén. Solo en ti podemos vencer, Cordero Santo de Dios, digno gloria, honra y poder. Te pertenece mi rey, eres el único ser que digno es de recibir el poder. En los ejércitos eres Señor, eres Jehová Sabaoth. Diste a tu Hijo en prueba de amor, para ser mi vencedor. Nadie se te puede enfrentar. Eres el único Dios, coronado de majestad. Habitas en santidad, toda creación ante ti se humillará. Sus rodillas se postrarán y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor.